gracias. Yo discrepo de lo que ha dicho hace un momento Nacho, de que venir aquí sea una complicación enorme y una de todo. Venir aquí a Gijón es una maravilla. O sea que me imagino que estaréis todos absolutamente encantados de haber llegado hasta aquí, porque es verdad que es un poco complicado, porque esto no está lejos. O sea, eso se cuenta de un torero, ¿no? Que se fue a torear, era sevillano y se fue a torear a La Coruña. Y entonces cuando llegó allí le dijeron, hay que ver qué viaje más largo. Y le dijo a alguien de La Coruña, dice, es que claro, Sevilla está muy lejos. Y el torero le dijo, oiga, Sevilla está donde tiene que estar. Lo que está lejos es La Coruña. Bueno, pues Gijón está lejos, es verdad, pero merece la pena venir a Gijón, ¿eh? Merece la pena venir a Gijón y merece la pena venir además a Gijón en estos momentos en que empieza el otoño y que hace un tiempo tan bueno. Lo pervertido es estar aquí dentro escuchándome a mí y lo lógico es irse a la playa y pasear por la playa, ¿no? Pero bueno, como nosotros somos un poco extraños en nuestros comportamientos, pues efectivamente nos reunimos aquí para hablar sobre y pensar en el país y pensar en lo que ocurre en las instituciones políticas, en las instituciones administrativas, etcétera, ¿no? Yo voy a hablar de cosas variadas, de cosas que están muy en relación con mi papel en el Parlamento Europeo en estos momentos, porque creo que es un episodio clave el que se está viviendo ahora, en el comienzo de esta legislatura, y como tampoco los medios informativos dan mucha información, o por lo menos una información acabada y seria de lo que se cuece en estos momentos en Europa, pues yo aporto mi particular visión, la particular visión que se ofrece a un diputado desde un escaño, a un diputado que tiene ya una experiencia de 5 años y que, hombre, algo ha leído y algo sabe sobre el funcionamiento de las instituciones políticas y también sobre el funcionamiento de las instituciones europeas. Hoy es un día de alegría. Hoy es un día de alegría porque hemos despejado la incógnita escocesa. Esto para todos nosotros es un avance muy importante. Lo que hubiera ocurrido si el pueblo escocés dice sí a la independencia no lo podemos saber, pero esto hubiera desencadenado una catarata de reivindicaciones territoriales secesionistas en muchos países europeos y esa catarata de reivindicaciones secesionistas hubieran lisa y llanamente acabado con el proyecto europeo. Y el proyecto europeo es la aventura política y social más importante que pueden vivir y que podemos vivir los ciudadanos que nos ha tocado la suerte de estar en esta primera parte del siglo XXI. No hay aventura política y social más importante que esta. Hay otras aventuras, la aventura estética, la aventura literaria, hay otras aventuras, pero desde el punto de vista político y social, la aventura de la construcción europea es la más importante. Y si los ciudadanos escoceses hubieran dicho sí a la ruptura del Reino Unido, eso hubiera desencadenado en el resto de Europa una onda expansiva de reivindicaciones territoriales que hubieran acabado con el proyecto europeo. El proyecto europeo es una flor muy débil, es una flor débil y hay que cuidarla. Y como hay que cuidarla, es muy importante cuidar a los estados nacionales, tal como existen en la actualidad, defendiendo la intangibilidad de sus fronteras. Yo sé que decir esto es una cosa muy fuerte desde el punto de vista histórico, pero yo lo afirmo. Y no solamente lo afirmo, sino que antes de ayer, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que esta legislatura estoy, fue uno de los asuntos que planteé para discutir entre los diputados, la intangibilidad de los estados territoriales, de los estados nacionales actuales. Conocedor y consciente de todas las implicaciones históricas que eso tiene, hacer una afirmación de esa naturaleza, pero conocedor también de que ceder en ese punto, ceder en lo que son las actuales fronteras de los estados nacionales, es lisa y llanamente acabar con el proyecto europeo. Y por eso es por lo que es muy importante que lo defendamos. Ahora bien, yo, dicho esto, también añado, es un día de satisfacción, pero no nos equivoquemos. Los nacionalistas
y los problemas de los nacionalistas en España, vascos y catalanes, esos problemas no han acabado. El nacionalismo es un negocio, es un grandísimo negocio, y nadie cierra su negocio. Nadie cierra su negocio, nadie cierra, el droguero no cierra su droguería o el notario que tenemos aquí delante no cierra su notaría y se va a su casa. El negocio se mantiene y el nacionalismo es un negocio político importantísimo. Y, por tanto, no nos tenemos que hacer ilusiones. El negocio que tienen montado los nacionalistas y los partidos nacionalistas con la estructura del Estado, eso va a continuar. Yo recuerdo que cuando la noche en que supimos los resultados del referéndum en Cataluña, relativo al Estatuto de Autonomía, donde había votado muy poca gente. Estaba yo aquel día, me acuerdo, en Santander, empezando un curso allí en la Universidad Menéndez Pelayo, que dirigía yo. Pensé, bueno, esto se ha acabado ya, porque es que ya no va a haber nadie que tenga cara de plantear otra vez las reivindicaciones nacionalistas cuando tan poca gente ha ido a defender el famoso Estatuto de Autonomía. Pero no había acabado absolutamente nada y hoy estamos donde estamos. Quiero decir con esto que UPyD, larga vida a UPyD y larga vida a las reivindicaciones de UPyD y larga vida al proyecto político de UPyD, porque UPyD tendrá que seguir estando en el panorama político defendiendo justamente todo esto, defendiendo justamente a los españoles de los procesos nacionalistas desvertebradores de España, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Por eso el proyecto político nuestro, el proyecto político de UPyD, es un proyecto absolutamente indispensable en la España actual, en el momento actual, absolutamente indispensable. No creamos que el problema nacional que plantean estos partidos que quieren, o sobre todo uno, que quiere reconstruir un Estado nuevo en Europa, en el marco de las fronteras estatales, se ha acabado. Al contrario, hoy hemos visto las declaraciones del presidente de la comunidad autónoma diciendo que es estupendo, que hay que seguir precisamente por eso, porque han perdido el referéndum allí. De manera que esta reflexión es muy importante y también la reflexión referida al papel nuestro como partido político en el conjunto de España. Luego volveré sobre ello. Nosotros, como partido político, hemos entrado en el Grupo Liberal Europeo. Lo primero que quiero decir, para que os hagáis una idea de nuestra posición en el Grupo Liberal Europeo, es que en el Grupo Liberal Europeo estamos en estos momentos 68 diputados. Somos 68 diputados procedentes de 22 partidos políticos distintos. Esto nos tiene que hacer ver nuestra posición y nosotros somos 4 diputados, como bien sabéis. Ese grupo liberal tiene hoy una conformación más pequeña que la que tuvo en la anterior legislatura. Nosotros no estábamos allí, como sabéis, yo estuve en la anterior legislatura en el grupo de los no inscritos. El grupo liberal ha quedado en el orden de clasificación de los grupos políticos, desgraciadamente, ha quedado en cuarto lugar. Primero es el Partido Popular, después es el Grupo Popular, no el partido, el Grupo Popular. El Grupo Popular tiene en su interior más de 60 partidos políticos, para que os deis cuenta de la complejidad del asunto. El Grupo Socialista, que también tiene montones de partidos dentro, es el segundo grupo, pero el tercer grupo, el tercer puesto, que antes, en la legislatura anterior, lo ocupaba el Grupo Liberal Europeo, ahora lo ocupa un grupo antieuropeo. Y el Grupo Liberal, en la medida en que ha reducido su número de diputados, ha perdido 15 o 18 diputados, pues se ha quedado en cuarto lugar. Pero hay que decir que gracias a las habilidades de quienes dirigen el grupo, por supuesto yo no me incluyo entre ellos, que ya llevan muchos años dirigiendo el grupo, y hay que citar especialmente a su presidente, el señor Verhofstadt, que ha sido presidente del gobierno belga y algo sabe de política. Hay que decir que llegar a ser presidente del gobierno es una muestra de ser un maestro en el enredo político, nadie lo duda.
pero es que llegar a ser presidente del gobierno belga, eso ya es el mago de los superenredos. Hay que tener en cuenta que hay que lidiar con 3 comunidades distintas y todo eso hay que hacerlo en 3 idiomas, en neerlandés, en francés y en alemán. Ahí es nada, ahí es nada. De manera que a este señor pocas cosas se le pueden enseñar de la vida política. Yo ahora, que ya tengo un poco más de relación con él y más familiaridad con él, pues suelo decirle, tú, se llama Guy de nombre, es un nombre muy raro para nosotros. Aquí la gente se llama Joaquín y Alberto y eso es como se debe llamar todo el mundo, ¿no? Pero este es flamenco y se llama Guy. Digo, Guy, esto me lo solucionas a la belge, le digo siempre, a la belge, que es, pues esto, con un lío por aquí, otro lío por allá, y así se van componiendo las cosas. Hay que decir que este grupo liberal, en estos momentos, hay 5 presidentes de gobierno en Europa que pertenecen a este grupo. 5 presidentes de gobierno. Y el Grupo Liberal está presente, estamos presentes, nosotros como ya integrantes del mismo, en 16 gobiernos europeos, en los niveles de vicepresidentes de gobierno o de ministros muy relevantes de los gobiernos. Por tanto, esto es muy importante que se tenga presente. Es muy importante que se tenga presente porque UPyD, gracias a la inserción en este grupo, que no fue una cosa fácil, también lo debo decir y recordar, porque sabéis que en ese grupo liberal están presentes el Partido Nacionalista, Convergencia Democrática de Cataluña, que no unió está con los populares, Convergencia Democrática de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco. Y así como nosotros, tanto UPyD como Ciudadanos, tuvimos el apoyo prácticamente unánime de todos los partidos políticos que están presentes en el Grupo Liberal, sin embargo, tuvimos la animadversión de nuestros compañeros, digamos, compatriotas españoles, los catalanes, el catalán y la vasca, que están allí presentes, que fueron los únicos que votaron en contra de nuestra incorporación al grupo. Pero votaron en contra después de una campaña feroz que hicieron contra Rosa Díez y contra mí mismo, llamándome de todo tipo de cosas, para conseguir, digamos, que el resto de los partidos políticos presentes en el Grupo Liberal pues no nos votaran, porque había una votación para acogernos, evidentemente. Bueno, eso fracasó gracias, en fin, a las habilidades de unos y de otros, pero yo debo destacar fundamentalmente las habilidades del presidente Verhofstadt para hacer frente a esta complicadísima situación y al final nosotros estamos en este Grupo Liberal. Como digo, UPyD, a través de la incorporación de esto, nos hemos hecho mayores y hemos complicado nuestro panorama. Ya no somos un partido político simplemente español con intereses nacionales, eso se ha acabado. Nosotros somos ya un partido político que ya ha puesto el pie en una organización europea que tiene ramificaciones, de momento, en 16 gobiernos europeos. Las cosas ya, como digo, se complican y hay que pensar que a la hora de decidir una cuestión, a la hora de decidir otras, hay que quitarse las gafas nacionales que todos llevamos puestas y hay que intentar ponerse las gafas europeas y ver la complejidad de los problemas. Esto es unas primeras observaciones que quería haceros. La segunda es que cuando nosotros analizamos las fuerzas políticas que están presentes en el Parlamento Europeo en estos momentos, puede afirmarse que la distinción o la diferencia tradicional entre las derechas y las izquierdas en el Parlamento Europeo hoy están desdibujadas. No es que no existan, existen, por supuesto, y eso se manifiesta en las votaciones. Llevamos 3 o 4 plenos nada más. Esta semana hemos tenido 3 días de pleno y se advierte. No es que no existan esas diferencias, digamos, entre las tradicionales derechas y las izquierdas europeas, por supuesto. Pero lo que los tomistas llamaban en el siglo XIII, en el siglo XIV, la summa divisio, la división central del Parlamento Europeo está entre los europeístas y los no europeístas. Esa es la distinción fundamental, la distinción capital. Esta distinción ha existido siempre. En la anterior legislatura, en la que yo estuve allí, por supuesto que existía y se advertía en las votaciones, se advertía en las intervenciones de los diputados, etcétera.
Ocurre que, sin embargo, ahora esa división entre europeístas y no europeístas se ha acentuado. Se ha acentuado por una razón. Hay dos grupos políticos, es decir, que tienen más de 25 diputados, estoy hablando de 50 o 60 diputados cada uno, que son claramente antieuropeos. Está el grupo donde yo estaba la legislatura anterior, que es un grupo claramente antieuropeo, lo que no era en su integridad cuando yo estaba, porque primero éramos pocos diputados, éramos 29, 30, nunca pasamos de ahí. Y estaba yo, en fin, había otros compañeros austriacos que no eran antieuropeos, etcétera. Hoy día ese grupo de no inscritos es un grupo prácticamente antieuropeo. Hay que tener en cuenta que tiene casi 50 diputados, o más de 50 diputados, de los cuales 23 corresponden a los diputados que ha sacado en Francia la señora Le Pen, para darnos una idea de que no ha podido formar un grupo propio en el Parlamento Europeo. O sea que tenemos ya tres grupos políticos que tienen convicciones antieuropeas y que están allí para destruir Europa. Yo siempre cuento que un energúmeno que tenía yo a mi izquierda en la legislatura anterior, que era holandés, que ahora me parece que no está allí, porque ya no lo he vuelto a ver, felizmente, por allí, por los pasillos. A este le pregunté un día, porque tenía a mi lado, a la izquierda, le pregunté un día, digo, oiga, ¿pero usted cómo vota siempre que no a todo? Porque, claro, se ve allí en el rojo, en el azul, en el verde y tal. ¿Pero usted cómo vota que...? Era un hombre joven, un hombre de 30 años. ¿Pero usted cómo vota que no a todo? Y me dijo, no, es que yo estoy aquí para destruir esta institución, ¿no? Me dijo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no se olvidaba de ir a cobrar, ¿eh? Eso no se olvidaba. Probablemente para erosionarla también económicamente, a la institución, claro. Bueno, pues de estos energúmenos ahora hay un montón que han crecido. Pero ojo, no nos confundamos. El Grupo Comunista, donde está, por cierto, están los diputados de Podemos, es también un grupo claramente antieuropeo. Y es una cosa singular y sorprendente. El martes votamos el tratado, que fue una especie de sesión, hombre, un poco solemne, porque votamos el tratado con Ucrania de la Unión Europea. Y se hizo una sesión en la que había un sistema de televisión y tal, y estábamos viendo el Parlamento, que se llama la Rada Ucrania, y el Parlamento Europeo. En la Rada Ucrania estaba hablando Poroshenko y esto estaba hablando Schulz por nosotros y se nos veía a todos nosotros. Bueno, pues hubo un debate sobre esto previamente a la votación, etcétera. Intervino el líder del partido político Podemos. Intervino en el turno de oradores que le dieron la palabra y tal, ¿no? Los únicos que le aplaudieron fueron los diputados de uno de los grupos antieuropeos. Los únicos, para que se vea dónde estamos. Y luego hay, según he podido detectar en votaciones, etcétera, un grupo también pequeño, una franja pequeña de los verdes, que también tienen posiciones antieuropeas. Ahí está, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña. Está en ese grupo. Con este panorama de diferenciar partidos y grupos europeos y antieuropeos, quiero decir que esta es precisamente la división central de la Cámara. La división central de la Cámara en un momento en que se exige una Europa fuerte para hacer frente a los problemas económicos, a los problemas financieros que tenemos por delante. Y en ese sentido, debo decir, y a mí me satisface estar metido en ese cogollo, que el Grupo Liberal, junto con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista, forman el núcleo de lo que podíamos llamar, con muchas comillas, porque eso no existe allí, pues una especie de gobierno de coalición parlamentario para sostener políticas europeas. Esto es muy importante. Y yo lo digo sinceramente, a mí me enorgullece haber caído en esta organización, con la que puedo discrepar de muchas cosas, evidentemente, porque esto es así, pero a cualquiera que hubiera ido, pues también encontraría discrepancias, obviamente, ¿no? Porque la similitud o la equivalencia, pues esto no se puede encontrar en la vida, pero tampoco, y mucho menos en la política. Yo estoy muy contento de estar en un grupo cuyos dirigentes han sabido trenzar un acuerdo político con los populares y con los socialistas para resistir lo que es el combate de las fuerzas antieuropeas. Porque debo decir que esas fuerzas antieuropeas, al contrario de lo que ocurrió
en la legislatura anterior están siendo muy combativas no solamente en sus proposiciones, etcétera, sino incluso en su comportamiento en el hemiciclo. Yo no había visto en 5 años allí broncas, salvo alguna muy esporádica, broncas auténticas, ni gritos al presidente, etcétera. Eso yo no lo había visto nunca. En los 3 o 4 plenos que hemos tenido los he visto en todos. Y el miércoles o el martes nos anunció el presidente de la Cámara que había puesto, tampoco lo había visto nunca, una sanción a un diputado de 10 días de haber o 15 días de sueldo porque había hecho unas manifestaciones racistas y él le había llamado, el presidente le había llamado a su despacho para tener unas palabras con él y que él rectificara lo que había dicho. El diputado le dijo que no rectificara nada y le han puesto una sanción. Esto a los 4 días de empezar la legislatura, ¿eh? O sea, que no está mal. Como lo que se planea por delante, la cosa no está mal. Es muy importante, por tanto, que quienes tenemos convicciones europeístas hagamos un frente común para hacer la Europa más fuerte, los términos que, en fin, muchos hemos defendido y a mí me habréis oído defender a lo largo de la campaña electoral, porque solo una Europa más fuerte puede hacer frente a los grandes desafíos que Europa tiene, y que son fundamentalmente, y quiero decirlo de una manera muy esquemática, en primer lugar, la crisis económica, de eso se habla mucho, todos los días los periódicos hablan mucho, pero se hablan menos de los grandes desafíos que suponen la política energética, la política de comunicaciones, por citar dos ejemplos de políticas absolutamente básicas para trenzar un cuerpo unitario europeo y dotar a Europa de una columna vertebral europea. Transportes, comunicaciones y energía son, junto con la política económica y financiera, pero ya digo que de esto se habla más, son las grandes columnas vertebrales de Europa. Para eso hace falta políticas fuertes, convicciones fuertes, grupos políticos fuertes, porque nos vamos a encontrar con planteamientos disgregadores de Europa y eso es justamente lo que no se puede permitir. Si conjuramos el peligro de la destrucción de los Estados nacionales y de la alteración de sus fronteras y, al mismo tiempo, los grupos políticos, estos que he señalado, son fuertes en el Parlamento Europeo, conseguiremos construir o contribuir a construir una Europa sólida, una Europa democrática y una Europa eficaz. Pero estos son requisitos absolutamente indispensables. Ahora os voy a contar, porque estamos en pleno proceso relativo a ello, algo que tampoco los periódicos cuentan habitualmente y que además he detectado pues, un gran desconocimiento en la ciudadanía, que muchas veces pues, se me acerca a hablar conmigo, porque ahora me reconocen por los trenes o por los aeropuertos, etcétera, sobre el nombramiento de los comisarios europeos. Estamos en ese proceso, en estos momentos, de nombramiento de los comisarios europeos. Lo primero que quiero resaltar es la acusación que se hace a las instituciones europeas de déficit democrático. Las instituciones europeas, todo el mundo con la persona con la que se habla, adolece de un déficit democrático. No tiene sustancia democrática. Pues bien, pues debo decir que no solamente el presidente de la Comisión Europea ha sido votado en el Parlamento Europeo, como ocurre con todos los presidentes de gobierno, del de Francia. Por cierto, el de Francia no, porque el de Francia es un régimen presidencialista donde es el presidente de la República el que lo nombra, el presidente de la canciller alemana o el presidente del gobierno español, presidente del gobierno italiano, etcétera. Sino que ahora los comisarios, que no hace falta decir que son los ministros europeos, el presidente de la Comisión no puede nombrarlos libremente. No puede nombrar. Tiene que nombrar a personas, tiene que designar a personas que le vienen de los estados, de los 28 estados, pero esas personas que vienen de los 28 estados, amigos y amigas, tienen que pasar el examen del Parlamento. ¿Conocéis algún estado en Europa cuyos ministros, para ser nombrados ministros de Transportes, de Cultura, de Sanidad o de lo que sea, tengan que pasar un examen dentro del Parlamento?
por una comisión no existe, eso no existe. Pues estas instituciones europeas, a las que se acusa de déficit democrático, sí practican los exámenes a los comisarios para poder ser investidos de sus funciones comisariales, de sus funciones, digamos, ministeriales. ¿Y esto cómo se hace? También conviene que se sepa, porque a menudo se da la imagen de que estos comisarios se ponen allí delante de nosotros, a 750 diputados, y empezamos el pim pam pum de preguntarles cosas, tal. Esto no es así. Estos comisarios propuestos pasan en función de la comisaría, digamos, que tienen que asumir, pasan el examen de la comisión del Parlamento competente por razón de la materia. Pongamos, por ejemplo, el comisario de Economía o el comisario de Transportes es examinado, entre comillas o sin comillas, porque realmente es examinado en la Comisión de Transportes o en la Comisión de Economía. Y allí se abre un debate de los diputados con el candidato, un debate que las fuerzas políticas organizan. Yo participé en esos exámenes en la legislatura anterior, pero participé, como estaba entonces, de polizón en el Parlamento, pues hice lo que quise, preguntando pues lo que me pareció al comisario correspondiente, porque yo no tenía indicación de nadie. Ahora no es así. Ahora advierto que los grupos políticos se encargan de organizar, digamos, el Grupo Liberal, en el caso mío, se encargan de organizar las preguntas para que los diputados no repitan, por ejemplo, las preguntas y que el candidato se encuentre con que está repitiendo lo mismo a 3 o 4 diputados. No, esto se organiza entre los grupos, no solamente entre el Grupo Liberal, sino luego el Grupo Liberal con los socialistas, con los populares, etcétera, a los efectos de que el candidato reciba el mayor número de preguntas sustantivas y diferenciadas y no haya repeticiones, etcétera, ¿no? Y cuando termina ese examen que se le hace al comisario, entonces se reúnen los coordinadores de los grupos políticos y, junto con el presidente de la comisión parlamentaria, redactan una carta que va dirigida al presidente de la Comisión Europea. Yo no he tenido, obviamente, la experiencia de participar en esas redacciones. La voy a tener este año, la voy a tener dentro de poco, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque soy coordinador del Grupo Liberal en esa comisión constitucional. Y voy a tener la oportunidad de redactar, de colaborar en la redacción de esa carta. Y esa carta lo que reflejará será la opinión que los diputados han obtenido del candidato. Y se le pone nota, como a los chicos en la facultad, en el colegio, muy buenos, no tiene ninguna objeción, o tiene objeciones en esto o en lo otro, o no vale para el puesto, En la ocasión anterior tuvo que renunciar una candidata búlgara, una señora, tuvo que renunciar porque le pusieron no vale para el puesto, y entonces el presidente de la Comisión Europea tiene que pedir otra vez al Estado que le envíe a otra persona. Este es el sistema que en estos momentos se pone en marcha esta semana que viene y va a durar pues 10 o 12 días para el nombramiento de los comisarios. Ahí hay, claro, muchas intrigas políticas, no hace falta que lo diga, pero los comisarios, me consta que están sometidos, claro, los candidatos a comisarios están sometidos a una presión grande porque en las preguntas que se le formulan no son preguntas sencillas ni son preguntas fáciles, son preguntas hechas con toda la peor idea del mundo y donde salen, pues, en fin, muchas cosas, ¿no? Es un trance poco divertido, entiendo, para los... Yo he vivido las audiencias, que así se llaman, de la comisaria anterior de investigación, del comisario de energía, del comisario de industria, de esos tres, ¿no? Y, bueno, puedo asegurar que, desde luego, no fue un trance para ellos, no debió de ser un trance para ellos muy agradable, porque allí les disparaban fuego graneado a estos sujetos. Sobre todo a una señora que era la de investigación, que no sabía nada de investigación, estaba tratando de enterar entonces de lo que era aquello. O el comisario de energía, que era un alemán, al que yo le pregunté no sé qué cosa y descubrí que no sabía dónde estaba España, ¿eh? Pero bueno, fuera de eso, el hombre pasó allí, en fin, un trance poco divertido, ¿no? Bueno, este es el sistema
que conviene que se sepa también un poco, como he dicho al principio, para salir al paso de estas afirmaciones que alegremente se hacen sobre el déficit democrático, etcétera, etcétera. No sé, ¿tengo mucho tiempo más? No, termino ya. No, bien. En todo esto, ¿qué quiero decir? Y empalmo con lo que he dicho al principio. Nuestro partido, el Partido Unión, Progreso y Democracia, está presente en el Grupo Liberal. Mi tesis es que tenemos que ser todos conscientes de que hemos iniciado una aventura distinta, una aventura mucho más excitante y mucho más interesante. Ya nuestros intereses no son solamente los intereses nacionales españoles. Nosotros ya nos hemos vinculado, a través de este cordón umbilical, nos hemos vinculado a la política europea y a lo que están haciendo gobiernos con primeros ministros liberales, con vicepresidentes de gobiernos liberales, etcétera. Nuestra posición tiene que ser una posición firme de nuestros criterios, de nuestros programas, etcétera. Y, sobre todo, como he dicho al principio, muy clara en cuanto a lo que es la lucha contra el despertar o el brote de los nacionalismos en Europa. Ahí UPyD tiene que hacer un esfuerzo enorme por estar presente en esas batallas, que son batallas continuas, que son batallas que no van a acabar a lo largo de esta legislatura en ningún momento, y que refuerzan lo que nuestro partido significa aquí en España, que se le conoce precisamente como eso, y refuerzan también nuestra posición en Europa, porque a UPyD se la empieza a conocer también allí como un partido comprometido con la defensa de una Europa fuerte, una Europa eficiente y una Europa democrática, una Europa que no se deshilacha en nuevos estados, en nuevas fórmulas políticas, sino que lo que busca es el fortalecimiento de lo que son las instituciones comunes europeas, sobre todo la Comisión Europea, el Consejo de Ministros Europeo y el Parlamento Europeo. Esas pretensiones políticas de un partido como UPyD son las que están presentes ahora en la representación de 4 personas que estamos allí en el Parlamento Europeo, y esta debe ser nuestra seña de identidad para afrontar una legislatura que va a estar erizada de dificultades y de trampas. Yo espero que los 4 diputados que estamos allí tengamos la colaboración de todos vosotros para esta tarea. Muchas gracias.